Y el tarifazo sin fin, por eso estamos aquí con Silvia Vilta, que es la red multisectorial de Loma de Zamora, Carlos Segui, de la red multisectorial de Berazategui, y Facundo Ferro, que es abogado de la red nacional de multisectoriales electroindependientes. Gracias por estar, ¿eh? Ahora se hace prácticamente impagable. ¿Quién quiere arrancar? Sí, se hace impagable y nosotros desde la red nacional de las multisectoriales contra el tarifazo, la solución y el camino que encontramos es la organización. Los servicios son considerados desde la red como derechos humanos. Estos derechos humanos están establecidos en muchas normativas. Quizás una de las normativas que podrían estar prestándole atención es aquella de las Naciones Unidas, que hablan tanto del agua como de la electricidad, como el gas, como servicios humanos. Ahora, estos servicios humanos concurren, estos derechos, que son servicios que son derechos humanos, concurren a muchos otros derechos. Por ejemplo, la electricidad no solamente es un derecho en sí mismo, sino que favorece a otros derechos como la educación, porque permite el acceso al estudio, el acceso a Internet, el acceso a la computación, al trabajo, a la salud, porque concurre además a la conservación de alimentos, por ejemplo. Esto favorece no solamente a los niños y a los ancianos. Bueno, esto desde la perspectiva de derechos. Ahora, en realidad, nosotros no estamos asistiendo a un Estado de Derecho, y una de las cuestiones que queremos resaltar hoy es que este derecho, que para nosotros es un derecho humano, como el servicio de la electricidad, para este gobierno, para la empresa de Sur, es considerado una mercancía. Para el otro también, ¿eh? Para el otro también, ¿eh? Claro, usted para sabe, todas, ¿eh? En realidad usted sabe que cuando nosotros hablamos del Veraz, y por qué traemos este tema, porque hoy vamos a hablar también del tema del Veraz, cuando un ciudadano, una ciudadana aparece en el Veraz, se supone que aparece porque es una base de datos en la cual están informadas todas las personas que tienen algún tipo de deuda. Una deuda que pasa en general por una mercancía, por un producto bancario, por una tarjeta de crédito, ahora por un préstamo. Ahora pasa por telefonía móvil, pasa por empresas de prepaga de cable. O sea, uno está hace 5 años, 10 años, es una vergüenza. Claro, pero además, ahora se aparece además por un derecho humano como es la electricidad, como es la luz. En este caso, lo que le vamos a pedir es reserva de la identidad de la persona, pero esta carta llegó unos días y tiene tal brutalidad que es una amenaza de la empresa de Sur hacia una ciudadana a la cual se le está informando que por tener una deuda de 1.000 pesos con la empresa va a pasar a ser parte del Veraz. Realmente... Voy a tapar el nombre, pero vean que acá dice Veraz. Acá está. Ahí está, tapé el nombre, Veraz. Por una deuda con una empresa, por un monto de 1.000, y después no sale más del Veraz por 5 años, 6 años. Hay que hacerle juicio a la empresa Veraz. Exactamente, y nosotros sabemos que en general quienes forman parte del Veraz son en general las personas de los sectores populares. No vamos a encontrar muchas veces en el Veraz informadas a empresarios, claro, en realidad es poco común que aparezcan. Intervengan todos, Esto lesiona profundamente. Entonces, ¿qué decimos nosotros? ¿Qué nos queda a los ciudadanos cuando nosotros en la Secretaría de Energía tenemos un CEO? Cuando en Edesur hay un CEO, cuando en el Veraz hay un CEO, y cuando lo más grave en el ENRE, que es el ente que debería defendernos a los ciudadanos, hay otro CEO. Entonces, ¿cuál es el camino que nos queda a las ciudadanas y a los ciudadanos para defender nuestros derechos? El camino es poder organizarnos, por un lado, y el otro camino es poder aprender que para un gobierno antipopular, un gobierno de CEOs, somos eso, somos mercancía, somos realmente más que ciudadanos, somos pura mercancía, somos clientes que podemos estar informados como en este caso en un Veraz. Entonces nuestro camino desde la red nacional es la organización, y es además... y aparte, más allá de las iniciativas privadas particulares, también la política tiene que intervenir de una vez por todas. Pues es un tema político fundamental. Si la política se mantiene al margen de esto y otra vez amparos en la justicia y amparos en la justicia, una justicia de dudosa seriedad, ¿no? Por eso nosotros de la red estamos trabajando en una nueva ley de servicios públicos federal. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que después el presidente la meta. Bueno, obviamente que... Lo que no con gusta este gobierno, se meta. yo no creo que lleguemos a que esta ley salga,
o que probablemente porque la vete, este presidente, que es parte de esta banda de saqueadores que está saqueando a la Argentina, porque si no tenemos derechos, si hay un fallo en la Corte Suprema de la Nación que dice que los servicios públicos tienen que ser razonables, las tarifas tienen que ser razonables, justas y asequibles, no hay nada de eso. No hay ningún juez. Le pido al juez Bonadío, que tiene suficiente convicción para unas fotocopias, meter presos a un montón de funcionarios, un montón de empresarios. Bueno, acá tiene un montón de pruebas para meter a esta banda de saqueadores del país que van y liquidan las ganancias fuera del país, porque no es que las empresas no ganan, ganan millones y millones de pesos, que fueron liquidados en dólares en Estados Unidos, ¿sí? Esas ganancias. Bueno, acá tienen amigos del presidente, funcionarios, los CEO que acaba de decir recién la compañera. Bueno, ¿qué estamos esperando? Hay también un fiscal, ¿no? Un fiscal Molde que, porque le han dicho un insulto, que tiene una convicción muy fuerte. Bueno, por ahí esas convicciones las dejó la puerta de alguna embajada. Bueno, queremos que esas convicciones las pongan en esta que es una banda. Te pregunto, vamos a ver, lo ideal sería una ley. Pero también me parece a mí que la política debería participar, los diputados, los senadores que representan al pueblo y a cada provincia deberían participar en esto y poner un parate político, por lo menos. Bueno, a ver, ¿qué es lo que estuvo sucediendo? Ya de hace 3 años que estamos discutiendo las mismas cuestiones. Es una política de gobierno, está planificado hasta posterior al mandato que finaliza el año próximo. Frente a esto, ¿qué ha sucedido? Los primeros que hicimos las primeras medidas éramos, en mi caso, un abogado particular, y nadie hacía nada al respecto. ¿Y uno por qué empezó a hacer medidas de amparo y eso para ver de defender los derechos? Porque realmente, más allá de la política de gobierno, tampoco había una respuesta. Y no la hay. Yo leía que también hay intendentes ahora que quieren, que están diciendo vamos a accionar judicialmente y demás. Una cosa, sí, 3 años tarde. ¿Sabes por qué es tramposo eso? ¿Por qué mienten los intendentes? Porque ellos reciben de cada factura de luz un porcentaje. Entonces, como reciben ese porcentaje y saben que el usuario va a pagar eso, porque si no se lo cortan, y no paga los impuestos municipales porque no te lo van a cortar, entonces el intendente también miente, porque les conviene a ellos. Esto porque recibe más plata. Pero es que cierra, porque de hecho no se había hecho nada en su momento cuando fueron los primeros tarifazos allá por principio del año 2016. Y ahora están diciendo de que van a ver de hacer algo. Es un año electoral, amigo. Es un año electoral, estamos realmente es pan y circo, digamos. Todo. Ahora, todo eso, ¿quién lo paga? En definitiva lo paga toda la población y sobre todo la clase media, que es quien sustenta todo el sistema. Porque en definitiva es eso lo que está aconteciendo. Vamos a ver qué pasa en 2019 con un año eleccionario. Pero por eso anunció los aumentos este año. Lo hacen este año, claro, ha finalizado este año para que no haya después un impacto electoral. Un impacto electoral. Lo que pasa es que lo que no se entiende, lo que no entienden los que anuncian estas cosas o este gobierno, los funcionarios de este gobierno, que hay que pagarlo. Y el bolsillo está cada vez más flaco. No hay. Porque no hay plata. Entonces es que llama la atención, no hay circulante, no hay pesos. Sí, de hecho, nosotros estamos asistiendo otra vez a las experiencias del trueque, sí, y volviendo al tema anterior, son muchos los intendentes que han asumido la representación de los vecinos, el caso de la intendenta de La Matanza, Verónica Magario, en Lomas de Zamora el intendente también presentó medidas a favor de los ciudadanos. En realidad, acá de lo que se trata es que el gobierno nacional lleve adelante una política energética y no solamente una política tarifaria, porque en este último tiempo de lo único que estamos escuchando hablar es de una política tarifaria, de un tarifazo que lo que hace es saquear a quienes menos tienen, a los sectores medios. Entonces no podemos hablar que hay una política energética vigente, mirá, sino que lo que hay es en el realidad... Hospital Santa Marina, mirá, ¿sé cuánto vino de luz? 3 millones de pesos. Bueno, y como todo gobierno antipopular, las medidas hacia fin de año que se le anuncian a los trabajadores, en lugar de buenas medidas, son medidas de este tipo. Hoy hay muchos sectores de la población que en lugar de poder estar pasando
pasando un fin de año y un inicio de año con derechos, con garantías, a lo que está asistiendo es a una política de saqueo que va sobre los bolsillos. Si vos caminás por la calle, no hay un clima festivo. No hay un clima festivo. Vos fíjate que no parece Año Nuevo hoy. No, Esta noche es la noche vieja, Año Nuevo, y no hay un clima festivo, de alegría. Tener esperanza, de poder cambiar esto. No hay. Fíjate que no hay un clima festivo, un día... La Navidad fue una Navidad apagada. Absolutamente, ni cohetes se tiraron. Muy pocos. Yo vivo en Berazategui, los animales sufren con el tema de la pirotecnia, así que tengo que ponernos todo cerrado además. Y la verdad que no hubo, prácticamente no hubo festejo. No hubo festejo, no hubo nada. Quería decir una cosa con respecto a Berazategui. Con respecto a las inversiones de Edesur, por ejemplo. En Berazategui el agua es municipal, el agua de la cloaca es municipal, no como Quilmes o Lomas, que es AISA. Entonces, tiene pozos. Ahí está el Puelche, aparte. Claro, tiene Tacuarí. Tiene pozos. Tacuarí está ahí. Cuando no hay luz, obviamente no hay agua. Claro. Pero lo más grave es que a veces hay luz y no hay agua tampoco. Y uno dice, bueno, entonces es el municipio. No, es que no hay 220 voltios. No, eso es cierto. Entonces, como tienen protectores de motores, no hay agua, porque no andan los motores. Eso es cierto, y muy pocas casas tienen 220, ¿eh? No, yo diría... En muy pocos lugares... eso es un dato, eso es un aporte muy interesante. Es gravísimo porque no hay inversiones, no hicieron ninguna tipo de inversión. Tampoco si investigamos, ¿no?, las inversiones obligatorias que tienen que hacer todas las empresas, llámese por contrato de concesión, Edesur, Edenor, que son las obligatorias por concesión, nos vamos a encontrar con muchas sorpresas de que han hecho unas inversiones millonarias y son inversiones de 10 pesos y las pasaron como millonarias. Bueno, también creo que figuran los balances, lo que han ganado el año pasado y el año pasado. Sí, pero lo que pasa que, digamos, mi visión no es que voy a culpabilizar a una empresa. No, el Estado, digamos, las empresas están para ganar dinero en Argentina y en cualquier país del mundo. La responsabilidad debería ser de parte del Estado de conformar una sociedad en la cual estemos todos incluidos y podamos acceder a los servicios públicos esenciales. Estamos mismo en el siglo XXI. Hoy decir no contás con luz, gas o agua en una casa parece por lo menos prehistórico, volver a la Edad Media, básicamente. El tema es que es el propio Estado quien ha llevado esa situación, porque no es que el Estado ni siquiera dejó de hacer, no, es un Estado que hace en pos de que cada vez menos personas puedan acceder a los servicios públicos esenciales, que como mencionaban acá mis compañeros, son derechos humanos. La política de gobierno es esa, que pocos puedan acceder a estos servicios y después, como pocos pueden acceder, se consume menos, bueno, ahí exporto, como hicieron con el gas. Con el caso de decir, bueno, volvemos a exportar a Chile y cosas por el estilo, lo cual es paradigmático esto, ¿no? Porque lo primero que uno tiene que... Paradigmático no, es una vergüenza. Es una vergüenza. Es vergonzoso. Bueno, y también sabes que hay que revisar los márgenes de rentabilidad, porque en Estados Unidos una empresa no gana más del 1.8% anual. Acá ganan fortunas, pero fortunas, a costa del sacrificio del laburante. Fortunas ganan. Hay un supermercado que me llamó la atención, de cadena norteamericana, que le habían prohibido hace 3 años subir un 0,1 el margen de rentabilidad. Dijeron, no, usted gana mucho, señor. Acá gana fortunas. No sí, importa. Además la falta de inversión, discúlpame, es notoria. Este fin de semana, después del temporal, hubieron muchísimos barrios con casi 72 horas sin luz. Hoy hay creo que corte Panamericana en Pilar porque están sin luz hace exactamente, como los horas. Denominados barrios electrointensivos que se necesita y se depende de la luz. Entonces, esta falta de inversión es sumamente notoria. Esto es solamente ganancia para las empresas y una ausencia total del Estado y una ausencia total del ente que tiene que regular y que tiene que intervenir defendiendo,nos a los ciudadanos. Que si vos pones en un ente a un CEO, es poner un zorro en un gallinero, a un chico en un kiosco. Bueno, el Estado debería estar para, primero, la política de gobierno, que es acá lo que se está fallando, y después que los entes de Contralor, sea en Relenargas y más, están manejados por personas que antes estaban en el sector privado y no cumplen la función de Contralor que deberían cumplir. Entonces directamente está todo librado a hacer lo que quieran. Porque descreen de lo público y encima saben, o termina este mandato, vuelven a sus empresas. Claro. Sí, por supuesto. Me ha pasado a mí particularmente porque uno por ahí
no solamente las cuestiones que encuentra en sus vecinos, sino lo que le pasa a uno cuando hay corte de luz. El otro día tuve corte de luz, creo que 22, 23, 24, todos los días, 2, 3 horas. Uno manda mensajes a Edesur y supuestamente es una máquina, ¿no? El mensaje de texto. Bueno, no hay ninguna contestación, después puedo mostrar mi celular y mostrar la constancia de eso, que no había, durante horas no hubo contestación. Cuando pude, obviamente, concretar, me mandaron el mensaje y me llaman exactamente a las 2 horas. Ustedes saben que si pasan las 2 horas y media, 3 horas, no hay un retorno o un beneficio por el corte más de 3 horas, que tienen que haber un resarcimiento al usuario. Bueno, los llama Edesur y le dan un nuevo número de usuario. Y cada 2 horas lo mismo. Con lo cual, no hay resarcimiento hacia el usuario. Entonces, si tienen la máquina para recepcionar, ¿cómo es que el ENRE no controla esto? ¿Cómo es que no hay un control sobre los reclamos? Porque eso, en definitiva, son multas que tienen que hacerle a las compañías y no son efectivamente hechas. Eso es, obviamente, una mirada y un beneficio solamente a los empresarios, en detrimento, obviamente, de Ahora, el problema lo tienen en serio los electrodependientes, ¿no? Sí. Porque con estos aumentos se hace impagable. Voy a hacer una diferencia entre electrodependientes y electrointensivos. Pues electrodependientes, ya Facundo, que es el abogado especialista en los electrodependientes, bueno, tuvimos, por suerte, nos hemos ayudado también de la red, y él como abogado específicamente, a que salga una ley a defender a los electrodependientes. Los electrointensivos son aquellos que no tienen red de gas, ¿no? Y no tienen agua, y que dependen absolutamente todo en la luz. Entonces, como va subiendo la tarifa, digamos, si un electrointensivo le pusieran la tarifa 1, pagaría muchísimo menos de energía. ¿Por qué? Porque no tiene otra forma de tener agua o de calefaccionarse. No tiene otra forma. O sea, el único servicio que tiene el electrointensivo es la electricidad para, de ese modo, poder sacar agua que no le llega a la red. Calentar la comida, calefaccionarse, etc. En eso estamos trabajando con el diputado Carlos Castañeto y, bueno, obviamente la red, las asociaciones de consumidores... la sensación que uno tiene que son todas, la mayoría, iniciativas privadas, ¿no? O sea, ustedes como privados, como fundaciones, como ONG, como lo que fuese, o red solidaria... son iniciativas privadas, cuando debería ser de la política. O sea, la política tiene que tomar esta iniciativa y decir, señores, a ver, algo tenemos que hacer. Son colectivos sociales que tuvimos que organizarnos a partir del año 2015, fundamentalmente para defender derechos que pasan por muchas aristas, derechos que son vulnerados. Entonces son colectivos sociales en los que la participación de las ciudadanas, de los ciudadanos es fundamental. Pero realmente si no tenemos un gobierno que garantice derechos, la pelea es muy difícil. Nosotros atendemos cotidianamente a personas que vienen con facturas, que vienen con cortes, que vienen con la tramitación de planes de pago, que en realidad son acciones, son soluciones que podemos ir dando en el momento. En realidad lo que tenemos que pensar, por eso decíamos, esto es un aprendizaje. El veraz es algo que hay que empezar a pensarlo de dos cuestiones. Bien. Por un lado, que hoy lo que necesitamos ante un gobierno que atenta contra todos nuestros derechos es organizarnos, es juntarnos, pero a la vez también es un aprendizaje, y es aprender esto, que un gobierno de empresarios lo único que hace es gobernar para empresarios y que somos clientes, que no somos ciudadanos, que lo que para nosotros son derechos, para ellos es mercancía, es un bien de mercado. Entonces hay soluciones que son cotidianas y que son de coyuntura, pero hay otras soluciones que son realmente políticas, y esto cuando nosotros hablamos en los barrios lo planteamos, que podemos dar respuesta, podemos acompañar. Nosotros en este caso no estamos planteando problemas personales nuestros, ni Carlos, ni Facundo, ni yo estamos hablando de problemas nuestros, de nuestras dificultades personales, sino que estamos hablando desde una pequeña representación de colectivo de personas que nos juntamos para defender derechos. Pero en realidad la solución es política, la solución es poder contar con un gobierno que garantice derechos y no con un gobierno que lo que hace es saquearlos cotidianamente y que lo que hace es, bueno, un gobierno de empresarios gobierna para los empresarios. Esto es claro y ya creo que después de estos 3 años
si hay algo que los ciudadanos y las ciudadanas aprendimos es eso. Muchas gracias.